Buenas noches, Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal, profe? ¿todo bien? Buenas Bien. noches, profe, buenas noches, chicos. Bueno, bienvenidos a otro módulo del diplomado de Geriatría y Gerontología. Hoy van a tener con la licenciada Sara Díaz, que es kinesióloga. Y bueno, profe, arrancamos el curso y a tu cargo. Bueno, buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Nadie responde. Hola, me gustaría conversar un ratito antes de empezar la presentación, así nos conocemos. Hola, profe. Qué tal, Marcia? ¿Todo Hola, bien? Un profe. gusto. ¿Qué tal? Ahora sí, veo las caras ya. Entonces, es importante porque así yo conozco mi auditorio, porque si no parece que le hablo solo a la computadora, ¿m? Para que sea un poquito más dinámico también esta charla, ¿sí? Que podamos quitarle el mayor jugo posible y podamos aprender todos juntos. ¿Qué tal con el primer módulo, con la doctora y con la licenciada? Ya me imagino que fue una linda introducción, como para ir metiéndose en el tema. ¿Qué les pareció? Espectacular. Excelente. Muy Bueno, interesante. qué bueno. Y son todos kinesiólogos. Quiero saber cómo está compuesto mi auditorio, si son todos kinesiólogos, hay estudiantes u otro especialista en otra área que se está introduciendo en este tema. Me gustaría saber también. Si me cuentan, a ver, Marlene, vos sos kinesióloga. No me escucha. Gus 10 dice. ¿Hay algún kinesiólogo acá? ¿Son todos kinesiólogos? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Se dedican ya a la geriatría? ¿Conocen el área? No. Marcia me dice que no. Bueno, hay alguien que se dedica a la geriatría, que conoce, que tiene pacientes ya geriátricos. Buenas noches, profesora. ¿Cómo Buenas le va? noches, Laura. Soy Laura, trabajo en residencias geriátricas hace 11 años ya. Ah, excelente. O sea que vos tenés bastante experiencia. Muy bien. Podemos decir que sí. ¿Sos kinesióloga, Laura? Soy kinesióloga, sí. Excelente. Bien, ¿alguien más con experiencia? El resto sin experiencia. Brian. Kinesióloga, trabajo con adultos mayores. Ah, bárbaro. Brian, te escuchamos. Hola, hola, buenas noches para todos. Hola, profe. Hola, Eh, ¿qué soy, tal? soy kinesiólogo, trabajo en un centro de rehabilitación acá en Caguazú de manera privada. Tengo Ujú. pacientes geriátricos, pero a la vez estoy haciendo voluntariados en algunas residencias geriátricas también. Así que tengo experiencia con nuestros Qué abuelos. bueno, qué bueno. Bueno, este curso, este diplomado, nos pareció a nosotros bastante interesante. De hecho, que ya se hicieron un par antes que este. Porque justamente habíamos notado la escasez de información que hay en rehabilitación geriátrica y gerontológica, ¿no? Entonces, ante esa necesidad, se nos ocurrió lanzar este curso. Los dos primeros salieron muy bien, espero que este también. Justo lanzamos la primera convocatoria cuando empezó la pandemia, entonces fue como típico el primer grupo como una especie de conejillos de indias por la modalidad virtual, aprender a poder comunicarnos a través de este medio. Ustedes por suerte ya nos agarraron con cancha, y la ventaja es que ahora se están habilitando las clases prácticas, entonces vamos a poder tener clases prácticas, que va a ser al final de la teoría, de las clases teóricas, se va a desarrollar la clase práctica, ¿no?
se les va a avisar la fecha y la ubicación también con tiempo. Bien, eso nomás quería aclarar. Y si no tienen ninguna pregunta, entonces podemos empezar. Pregunta o algún tipo de comentario que quieran hacer. ¿Saben Hola, manejar? profe. Hola, ¿qué tal? Bien, estaba manejando, nomás, por eso no te pude responder hace Ah, rato. Bueno, Me quería presentar, nomás, profe. sí, les escucho. Esa es la idea, que nos conozcamos. Más que somos un grupo pequeño, entonces nos podemos conocer todos y entre colegas nos podemos ayudar. Sí, actualmente soy licenciado en enfermería. Estoy trabajando en el lugar de ancianos Santo Domingo y estoy Excelente. haciendo el tercer año de fisioterapia y kinesiología. Qué bueno, excelente. Ya tienes experiencia y entonces vamos a fortalecer un poco esa parte. ¿Alguien más quiera presentarse o contarnos algo antes de empezar? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Gabriela, Bien, tu nombre, profe, me acabo yo de soy, conectar. yo soy la licenciada Sara Díaz. Mucho gusto, profe. Mi Igualmente, nombre es Gabriela López, también soy fisioterapeuta y trabajo en un hogar de ancianos hace 3 años. excelente, excelente. Bueno, entonces veo que es un grupo que tiene por lo menos cierta experiencia en este grupo de pacientes, ¿verdad? Que es un grupo especial, no es cambiar nomás nuestros tratamientos de adultos, sino que hablamos de una población particular a la que tenemos que adaptar todos nuestros conocimientos. Y bueno, entonces si no hay más que agregar, empezamos, ¿les parece? Nosotros, o sea, yo suelo desarrollar de esta manera. Considero que si hablo demasiado, va a llegar un momento en que ustedes ya van a mirar el techo y el reloj y ya no me van a prestar atención. Entonces, normalmente doy 40 minutos aproximado de clase. Damos una pausita de 10 minutos para poder dispersarnos un poquito y regresamos, ¿sí? Al final, hacemos un ping-pong de preguntas, ¿sí? Por aquellas dudas que quedaron, entonces vayan tomando apunte de lo que por ahí tienen duda, y entonces lo conversamos al final para que se pueda entender y no interrumpamos constantemente la clase, ¿está bien? A no ser que sea algo bastante importante, entonces que lo pueda resolver ahí en un instante y poder continuar. ¿Está bien? Bueno, la profe ya me presentó, yo soy docente de esta institución ya hace tiempo. Eh, tengo, tengo 14 años de experiencia y empecé a trabajar con pacientes geriátricos ya hace aproximadamente 10 años. Trabajo en un equipo, o sea, en un plantel eh, eh, dirigido más que nada por un médico traumatólogo, pero estoy yo que soy kinesióloga, el traumatólogo, tenemos a un clínico y manejo una población interesante de pacientes geriátricos. Y también tengo mi consultorio, ¿bien? Entonces, ya que nos conocimos un poquitito, empezamos. ¿Me pueden confirmar que ven la presentación? Sí, profe. Se ve súper Bien, bien. perfecto. Bueno, ahí está mi número de teléfono. Si quieren anotar mi número de contacto, de hecho lo van a tener en los materiales. Ah, ese detalle, no sé, supongo que ya les habrán comentado que que tengo, que está la plataforma, perdón, me distraje porque acaban de golpear mi puerta. Un segundo, voy a pedir que atiendan, me disculpan.
Mil perdones, cosas que pasan en este tipo de modalidad de clases. Bueno, continuando. Estos son mis datos, pueden anotar correo electrónico, número de teléfono, o también se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma. En la plataforma, no sé si ya se les explicó, ustedes tienen un usuario y una clave, y ahí van a ingresar para poder tener acceso a las clases y a los materiales. ¿Mm? Bien. Ya habían hablado, supongo, escuché que hablaron con la doctora sobre los conceptos básicos y definiciones sobre geriatría y gerontología, pero siempre es importante repasar estos conceptos. Gerontología significa, bueno, etimológicamente procede del término griego gerón o gerontos, que significa que son los más viejos o los más notables del pueblo, el pueblo griego. A este término se le va a sumar logos, logía o tratado, que significa grupo de conocedores. Y de ahí el origen o la raíz de la palabra gerontología, que sería el estudio de los más viejos. La gerontología clínica es igual a lo que nosotros conocemos como geriatría, que es la especialidad médica. Y la gerontología clínica o geriatría es la ciencia médica cuyo fin es el diagnóstico de las enfermedades de la vejez. Abarca su curación, su rehabilitación y la reinserción del enfermo en su hábitat, que sería casa o institución que se encuentra ya de tránsito o de forma permanente. A esto hay que añadir la prevención de dichas enfermedades, o como también se la conoce como la especialidad médica que está dedicada al estudio de la patología de los ancianos, así como sus aspectos preventivos o de rehabilitación. La geriatría, ¿sí? Formalmente la geriatría es parte de la gerontología. Por eso es que el especialista geriatra tiene que tener no solamente conocimientos biomédicos, sino también bases sólidas de la ciencia que es la gerontología. Bueno, entendiendo ya esos conceptos para saber cómo se desarrolla esta especialidad, es importante también conocer a la vejez y al proceso del envejecimiento. Como dije recién, el envejecimiento es un proceso, ¿sí? Porque se va dando de forma gradual. Es gradual, adaptativo e individual. No todas las personas envejecen de la misma manera. Si bien existen modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que digamos, son esperadas para la edad cronológica, no todos los pacientes, no todos los ancianos envejecen de la misma manera. No todos vamos a envejecer de la misma manera. Bien, como dije anteriormente, existen modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste a lo largo de la historia del individuo en un ambiente determinado, ¿sí? Como les dije, además de ser un proceso, se dan una serie de cambios en distintas áreas, ¿sí? De la persona. La vejez es una etapa del ciclo de la vida, y que se da después de la adultez, cuyo inicio lo establece la sociedad. O sea, es la sociedad lo que establece cuando un grupo etario ya es viejo. Por consenso internacional en los países de desarrollo, se establece
que la vejez inicia a partir de los 60 años. O sea, nosotros que estamos en vías de desarrollo, se considera que la vejez inicia, ¿sí?, a partir de los 60 años. Y en países ya desarrollados se considera a los 65 años. Bien, el concepto de adultos mayores. Los adultos mayores son aquellas personas que cuentan con 60 años y más y se encuentran domiciliadas, o sea, en su casa o en tránsito. Y aquí les facilito una clasificación de adultos mayores. Voy a pasarles 2 clasificaciones para que tengan en cuenta, ¿sí? En donde se les clasifica según la edad y tiene un nombre. Bien, de 60 a 74 años se considera los adultos mayores o ancianos jóvenes, aquellas personas que aún son activas. 75 a 84 años, adultos mayores o ancianos viejos. 85 a 99 años, adultos mayores o ancianos longevos. Y ya mayores de 100 años es lo que hablamos de los centenarios. Bien, esta es la otra clasificación de la que les hablé, donde se clasifican 3 tipos a los ancianos, ¿sí? Se considera a los viejos o ancianos jóvenes, viejos, ancianos viejos y viejos longevos. Los jóvenes se considera entre 60 a 74 años y son potencialmente activos y algunos de ellos son sanos. Los viejos van de una edad de 75 a 89 años y tienen el riesgo a presentar limitaciones funcionales y de salud. Este es un grupo que nosotros, en que nosotros tenemos que prestar bastante atención, porque son en este grupo etario justamente los que acuden o los que nosotros vamos a atender, ¿sí? Vamos a tratar. Porque estos pacientes son los que si no se los cuida, tienden a la fragilidad. Entonces, es en ellos en los que tenemos que prestar atención y evitar la fragilidad. Y luego los viejos longevos, que son aquellos que tienen 90 años en adelante, que es el grupo más vulnerable y algunos de los cuales padecen patologías, por decir, pluripatologías. Bueno, y según la Organización Mundial de Salud, el envejecimiento comienza a los 45 años. Bien. Ahora vamos a hablar sobre los tipos de envejecimiento según la Organización Mundial de Salud. Tenemos 3 tipos de envejecimiento. El envejecimiento exitoso, el envejecimiento saludable y el envejecimiento activo. Quiero saber si me siguen bien o voy muy rápido, si les parece que tengo que ir un poquito más pausada. Estás yendo en un buen ritmo, profe. Ah, genial. Me están siguiendo sin problema. Súper bien, profe. Excelente. Bien, entonces como les decía, vamos a hablar sobre los tipos de envejecimiento según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el envejecimiento exitoso. El envejecimiento exitoso es aquel en que existe la ausencia o la baja probabilidad de enfermedad y discapacidad relacionada a la enfermedad. Bien, otro punto que tiene este tipo de envejecimiento es la alta capacidad cognitiva y funcional del adulto mayor. Y también que tiene un activo compromiso con la vida. Es una persona que todavía se encuentra dentro de su núcleo social, es una persona que es activa, que cumple una función, un rol dentro de la sociedad. O sea, esto es una persona que tiene un propósito
no solamente en la vida, sino en la sociedad. Los tres términos de los cuales hablamos, la baja o la ausencia, enfermedad, la alta capacidad cognitiva y ese compromiso activo con la vida, son términos relativos, que de alguna manera tienen jerarquía dentro de lo que es el envejecimiento exitoso, pero si hablamos así como dice la palabra, envejecimiento exitoso, lo hablamos más desde un punto, desde un carácter de enfermedades o de que esta persona mantiene la capacidad funcional y mental, reconociendo la importancia de ambos elementos. Bien, el segundo tipo de envejecimiento es el envejecimiento saludable, que incluye el aprendizaje que esta persona tuvo que el anciano tiene durante toda la vida. Y al ser un envejecimiento saludable, esta persona va a poder trabajar más tiempo, jubilarse más tarde de forma gradual y tener una vida activa, incluso después de la jubilación, y ocuparse en actividades que lo puedan mantener activo, que mejoren sus capacidades y mantengan su salud. Bien, el tercer tipo de envejecimiento, que es el envejecimiento activo, es el proceso de optimización de las oportunidades de salud, la participación y la seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Este es el envejecimiento ideal. O sea, es un proceso óptimo que tiene. O sea, si bien se está dando el proceso de envejecimiento, se daría de una forma óptima, manteniendo la salud y la actividad. El envejecimiento activo depende de una diversidad de influencias o determinantes que rodean a las personas, las familias o los países, ¿no? Y esos determinantes son los determinantes económicos, que se refieren a los ingresos o al trabajo, a la protección social que tiene el anciano, los determinantes sociales, que es el apoyo social, las oportunidades de aprender cosas nuevas, ¿sí? El núcleo social donde se encuentra, la paz, la protección contra la violencia y el abuso. Determinantes personales que tienen que ver con el estilo de vida y la forma de pensar de cada individuo. Determinantes conductuales que se refiere a la participación activa en el cuidado de uno mismo. Y el entorno físico, que es en un ambiente adecuado, puede establecer la diferencia entre independencia y dependencia, algo bastante importante a tener en cuenta. Las personas que viven en un ambiente inseguro o con múltiples barreras salen menos y por lo tanto están propensas al aislamiento y a la depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona no se encuentra en un ambiente ideal, donde se encuentre protegido, donde le puedan permitir que esta persona pueda socializar y pueda hacer actividades que le hagan sentir útil y productivo, si eso no se le ofrece al paciente, a la persona, esta persona tiende a aislarse. Por ejemplo, más de uno tendrá un amigo o un familiar ya o sea, se considera con limitaciones por el hecho de tener una edad avanzada, entonces se le va limitando. Por ejemplo, se le aconseja ya no salir, se le aconseja dejar de manejar, y al darle esos consejos, más que nada para darle seguridad, nosotros le quitamos independencia. Entonces, si uno le va quitando, porque de hecho es un riesgo que un anciano o que un adulto mayor maneje, pero si le estás quitando la oportunidad de manejar, dale la posibilidad de socializar, dándole una posibilidad de transporte, ya sea alguien que le pueda trasladar
u otro tipo de medio de transporte en el que él se pueda manejar, pero no colaborar en ese aislamiento, porque eso va a provocar una depresión y va a llevar a la fragilidad a esa persona. Y los servicios sociales y de salud, que también son determinantes, ¿sí? Porque aquellas personas que justamente van a pasar por ciertos procesos patológicos, ¿sí?, esperados o acorde a la edad, necesitan de estos servicios, tanto sociales y de salud, que si no tienen acceso o el acceso es difícil, entonces no se van a poder tratar esas patologías, ese paciente va a terminar siendo una persona dependiente y con pluripatologías, lo que va a llevarlo justamente a la incapacidad. Bien, ¿me entendieron hasta ahí? ¿Me siguieron sin problema? Sí, profe. Excelente. Bien, hago una pausita. ¿No tienen preguntas hasta acá? No. Ninguna. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de los principios básicos de la rehabilitación geriátrica. Vamos a hablar de la rehabilitación comunitaria y multidisciplinaria. Para poder abordar el tema, tenemos que recordar este concepto que lo manejamos todos como rehabilitadores, que es el concepto de rehabilitación según la OMS. La OMS dice que la rehabilitación es un proceso activo por el que aquellas personas discapacitadas como consecuencia de una enfermedad o una lesión alcanzan una recuperación total o desarrollan el máximo potencial físico, psíquico y social, y son integradas en el entorno más apropiado. Bien. Perdón. Bien, la rehabilitación es un proceso La rehabilitación es un proceso en donde se da una intervención para evitar que sobrevenga un proceso discapacitante. O sea, es la intervención para evitar que se dé el proceso discapacitante. La rehabilitación se aplica, ¿sí?, en la transición entre enfermedad y deterioro de la actividad. Hablándose de deterioro de la actividad en una discapacidad que va deteriorando la funcionalidad del paciente, ¿sí? Y también la participación que se denomina handicap, ¿sí?, que es una desventaja que impide realizar un rol social. Cuando hablamos de handicap, hablamos de algo que le va a impedir a realizar un rol social al paciente. Entonces, la rehabilitación va a intervenir en la transición que se da entre la enfermedad y el deterioro de la actividad. La enfermedad va evolucionando, lo que va a hacer que la persona vaya perdiendo su capacidad de funcionar. Y también, justamente, ese rol social que cumplía anteriormente por esas limitaciones que va a presentar. Entonces, con la rehabilitación somos capaces de prevenir o revertir ese paso de deterioro a discapacidad y a handicap, ¿sí? O sea, interviniendo en el intermedio o en el inicio del deterioro, podemos evitar que el paciente llegue a la discapacidad y al handicap, ¿sí? No sé si me sigue. En este proceso influyen además otros factores contextuales.
que serían la raza, el sexo, el entorno físico, el soporte social, la economía, entre otras que ya hablamos incluso. Bien, ¿me siguen? ¿No se durmieron aún? Seguimos, profe. Ahora vamos a hablar de algo que conocemos todos, que son las patologías discapacitantes del adulto mayor. Bien, casi todos, o sea, me dijeron que tienen experiencias, así que lo que les voy a decir es algo que conocen. Bien, estas son algunas de las patologías discapacitantes para el adulto mayor. Tenemos patologías osteoarticulares, que serían aquellas degenerativas, como ser la artrosis, la artritis, la osteoporosis. Patologías traumáticas, como ser las fracturas, las luxaciones. En los adultos mayores se ven muchas fracturas, principalmente las fracturas de cadera, fracturas de muñeca, fracturas de columna vertebral. Las metabólicas, que esas son las típicas patologías combo, la que presenta el paciente adulto mayor, que es la hipertensión arterial, diabetes mellitus, ¿sí? Todas aquellas enfermedades que aparecen todas juntas en el adulto mayor. Hipercolesterolemia, por ejemplo, hipertrigliceridemia, entre otras. Las enfermedades mentales, como la depresión, las neurológicas, como el ACV, las autoinmunes, como ser la fatiga crónica, la fibromialgia, las degenerativas, como ser las del Parkinson, las sensoriales, trastornos auditivos, visuales, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, trastornos del sueño, que es muy habitual en el adulto mayor, ¿sí? Ellos normalmente tienen un sueño acortado, un ciclo de sueño corto, normalmente duermen tarde y se despiertan de madrugada, tienen desequilibrios alimenticios, y la hospitalización por algunas de estas enfermedades que nombré lleva a un reposo prolongado y todas las consecuencias que eso acarrea. Bien, ahora vamos a hablar sobre la valoración del potencial rehabilitado. Es importante que a la hora de abordar un paciente adulto mayor, el abordaje tiene que ser multidimensional. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar todas las dimensiones del paciente. El objetivo de la rehabilitación en el anciano, o sea, es que justamente el abordaje sea multidimensional. No todos los pacientes se van a beneficiar de esta intervención. ¿Por qué? Porque existen muchos factores limitantes. Y uno de ellos, principalmente nuestra realidad, es lo económico. Sería el factor económico. Entonces, generalmente un paciente, un adulto mayor, es atendido cuando presenta síntomas que hacen parecer que son necesarias la atención médica. El médico le realiza el tratamiento correspondiente a esa patología, y a veces si es necesario, correspondiente a esa patología, indica rehabilitación, y ahí acceden o llaman a un terapeuta o un kinesiólogo. Difícilmente se ve que estos pacientes pueden acceder a una intervención multidisciplinaria y por lo tanto multidimensional. Bien, el instrumento que aglutina toda esta información, ¿sí? Va a ser la valoración geriátrica integral. O sea, vamos a necesitar un equipo y un profesional que haga una buena valoración geriátrica integral, ya que sería una técnica multidimensional, donde habían diferentes roles, o sea, un grupo de trabajo con distintos roles, que realicen esta valoración geriátrica
y gracias a eso se pueda dar un tratamiento multidimensional a este tipo de pacientes. ¿Mm? Bien, ¿cuál sería la composición del equipo multidisciplinario en unidades de rehabilitación del anciano? Sería el médico que debería, digamos, encabezar este grupo multidisciplinario, que tiene que ser un especialista, un geriatra, perdón, que debe estar presente en todo el proceso discapacitante, debe ser el que realiza la valoración geriátrica, poder establecer el plan de trabajo y los objetivos, el que tiene el poder de decisión sobre el nivel asistencial que debe recibir el paciente, y el coordinador del equipo. También es necesaria una enfermera, eso lo van a encontrar en los centros de rehabilitación, que participa en todo el proceso de discapacidad, de hándicap y factores contextuales. Debe ser capaz de realizar evaluaciones de las actividades de la vida diaria, poder colaborar con el kinesiólogo para realizar la reeducación de actividades de la vida diaria, la evaluación y educación familiar y la relación con la comunidad. Estamos hablando de lo ideal. Puede ser muy distinto a nuestra realidad. La composición de este equipo también debe tener la presencia de un trabajador social que participa en todo el proceso, principalmente en el hándicap, y es el que realiza la evaluación familiar y de domicilio, la gestión de recursos sociales y la relación con la comunidad, el rehabilitador y el fisioterapeuta. Existen en algunos centros donde hay auxiliares o técnicos. Por eso es que está en este cuadro por separado rehabilitación y fisioterapeuta. Pero independientemente del cargo, nombre, ¿sí? El rol es el mismo. Participa en todo el deterioro discapacitante y tiene como trabajo el entrenamiento específico para mejorar las diferentes áreas, ya sea articulares, muscular, equilibrio, coordinación, marcha, en función a los objetivos que se establece y aplicar los distintos medios terapéuticos que conoce. También es necesario la presencia de un terapeuta ocupacional. Acá nosotros tenemos pocos especialistas en esta área, un fonoaudiólogo logopeda, porque muchos de los adultos mayores tienen problemas de comunicación, independientemente de los déficits sensoriales, ya sea la hipoacusia, o sea, la pérdida de audición, entre otras. A veces ya es un problema a nivel cognitivo o neurológico, entonces es necesario la intervención de un fonoaudiólogo. Alguna persona que sirva de animador sociocultural, alguien que pueda intervenir en las actividades de la vida social del paciente, y otros como, que es súper importante, el nutricionista, el psicólogo, entre otros. Bien. ¿Cuáles son los factores que condicionan el curso de la rehabilitación? Se tiene que tener en cuenta numerosos factores que pueden condicionar el curso y el resultado de la rehabilitación, ¿sí? La edad que presenta el paciente, vieron que vimos una clasificación, y independientemente de que sea ya un adulto mayor, tenemos diferentes grupos. Entonces, las capacidades funcionales van a ser distintas. La situación funcional previa, con qué paciente nos encontramos, ¿sí? Cómo se encuentra funcionalmente en el momento en que vamos a tratar al paciente, la comorbilidad que presenta y polifarmacia. Como dije, existen algunos adultos mayores que ya presentan múltiples patologías, que son polifarmacia. Entonces, el tratamiento de rehabilitación puede incluso
colaborar a que se pueda disminuir el consumo de fármacos, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta las patologías que vamos a tratar, ¿sí? O sea, nosotros no podemos, digamos, modificar su tratamiento farmacológico, pero siempre serían sugerencias al tratamiento y en trabajo directo con el geriatra o el clínico. Si presenta dolor no controlado, si tiene déficits sensoriales, si existe algún tipo de patología causal, ¿sí? Generalmente esto es lo que les decía, hay una patología, un evento que hace que ese paciente acceda a un centro médico o requiera un tratamiento médico, y a partir de ahí se inicia el tratamiento de rehabilitación, como ser un evento de ACV, una fractura de cadera, entre otros. La gravedad de la discapacidad, que si es leve o severa, o no es ni demasiado leve ni demasiado severa, y el tiempo de adquisición, si es un deterioro agudo, subagudo, crónico, si existe o no deterioro cognitivo, delirio, depresión, y la situación sociofamiliar, que es un determinante importantísimo. ¿Por qué? Porque depende de esa situación, ¿sí? Para que el paciente pueda acceder o no a tratamiento de rehabilitación o a un grupo de trabajo, porque es necesario una familia que contenga a ese paciente y que pueda obviamente pagar esos tratamientos. Entonces, es un determinante muy importante a tener en cuenta. El estado nutricional de ingreso, ¿sí? o con el cual nos encontramos a la hora de iniciar nuestro trabajo, se debe hacer una historia clínica de inicio, eso lo sabemos como profesionales, y una buena exploración orientada principalmente, y esto es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? A descubrir la causa discapacitante y a establecer el pronóstico. ¿Cuál sería el síntoma principal? Por ejemplo, vemos que hay una alteración de la marcha o un problema de coordinación. Y a partir de ahí tenemos que ver, encuadrar la posible causa dentro del sistema que aparece deteriorado. Por ejemplo, si eso es de causa osteoarticular, neurológica, ¿sí? Musculoesquelética, cardiopulmonar. Bien, la exploración física dirigida puede comenzarse con pruebas sencillas y rápidas. Voy a facilitarle algunos screening, que son unos test que se puede realizar para poder hacer una evaluación rápida del nivel funcional del paciente, y la exploración de los distintos sistemas. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. antes de empezar con estos screening o test que les voy a facilitar, vamos a darnos una pausa de 10 minutitos. ¿Tienen alguna pregunta antes? Ninguna. ¿Me siguen sin problema? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿No se durmieron? Ya es tarde. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, tenemos 10 minutos, son y 20, y 40 nos volvemos a conectar. Perdón, y media nos volvemos a conectar. ¿Ok? Dale, profe. Bien. Buenas. De vuelta. Ya recargaron un poquito de pilas para poder continuar. ¿No hay preguntas respecto a lo que hablamos ya? Profe, Sí.
¿Las clases son grabadas? Sí, son grabadas, van a estar, eso es lo que les expliqué, ustedes tienen un usuario y una clave y, para poder acceder a la plataforma de la institución. Y ahí van a tener acceso a los materiales, que sería la presentación, entre otras, y a la grabación, al link de grabación de la clase. Dale, profe, gracias. Dale. Pero- Profe, ¿estás ahí? Sí, profe. Ustedes tienen un grupo, ¿no? Como para poder Sí. enviarles Sí, tenemos, los profe. detalles. Entonces, para enviarles los detalles de cómo acceder a la plataforma a los chicos, para los que no tienen conocimiento. Bueno, profe, vamos a enviar, ahora voy a enviar al grupo. Dale, genial. Bien. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna preguntita? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hablar sobre los test que les comenté, que son test muy fáciles, de maniobras o screening de discapacidad. Es para poder evaluar el estado de algunos grupos musculares y articulaciones implicados en el movimiento, ¿sí? Principalmente en las actividades de la vida diaria afectada por el déficit. Entonces, les voy a ir citando algunas que probablemente ustedes conozcan o lo hayan hecho ya, como para hacer esa evaluación. Bien. En la primera columna se encuentran las maniobras. En la segunda, las articulaciones y los músculos implicados. Y en la tercera columna, las actividades de la vida diaria afectada. De hecho, que ustedes pueden realizar o pedirle al paciente que realice cualquier otro tipo de maniobra para poder evaluar grupos musculares o articulaciones según el conocimiento de anatomía y de biomecánica que ustedes conocen, ¿no? Bien, pero estos son algunos ejemplos y este material lo van a tener en la plataforma. Bien, entonces, por ejemplo, le piden al paciente que se agarre de la mano por detrás de la cabeza, van a poder evaluar la abducción del hombro, la flexión del codo, la rotación externa, y aquellas personas que tengan algún tipo de limitación en ese movimiento, ustedes van a tener que tener en cuenta que va a tener problemas a la hora de realizar el vestido a nivel superior, ¿sí? Vestirse en la parte superior del cuerpo, arreglarse, por ejemplo, el pelo, bañarse o alguna que otra tarea en la casa. Otro screening que le pueden pedir al paciente, agarrarse las manos por detrás de la espalda, y ahí van a poder evaluar la rotación interna del hombro. ¿Y en qué afecta eso? En el vestido superior también, en el baño y la higiene, y en algunas tareas de la casa. También, por ejemplo, colocar el tobillo sobre la rodilla opuesta, ¿sí? Subir el tobillo sobre la rodilla opuesta y van a poder evaluar la rotación externa de cadera, la flexión de cadera y rodilla. Entonces, aquella persona que tenga algún problema, ¿sí? O alguna limitación en este movimiento, en este movimiento que le ordeno, tengo que suponer que va a tener alteraciones en la marcha, a la hora de realizarse el aseo o el vestido inferior. También subir las escaleras y el equilibrio. Pedirle al paciente que con la cadera extendida, flexión de rodilla, lleve la rodilla hacia el pecho, ¿sí? O sea, el miembro opuesto a 90 grados apoyado al suelo. O sea, está parado y le piden que lleve una rodilla al pecho y la sujete con los brazos, y ahí van a poder evaluar la extensión de cadera, ¿sí? Y rodilla, las que se encuentran extendidas, ¿no? Y la flexión de la cual le piden que lleve al pecho, ¿sí?
aquella persona que tenga algún problema con esta orden va a tener problemas casi con seguridad en el equilibrio y la marcha. Entonces ustedes van a poder evaluar con ese simple movimiento, con esa simple orden, van a poder evaluar el equilibrio y la marcha del paciente. Una vez que ustedes establecen que hay algún tipo de déficit en estas ABD que les nombré, pueden después realizar ya una evaluación más minuciosa en esa área o en ese segmento afectado. Bien, otras, dorsiflexión de tobillo, que me va a determinar la fuerza del rango del movimiento del tobillo. Esto puede afectar el equilibrio de la marcha. Colocar un objeto pesado sobre una estantería, darle un objeto y pedir que lo coloque. Ahí podemos evaluar la movilidad del brazo, la fuerza, ¿sí? Y eso obviamente que si no tiene dificultades va a afectar las ABD dentro de la casa. Agarrar, por ejemplo, una hoja, un folio, y uno intenta quitarlo, ¿sí? Entonces ahí podríamos evaluar la pinza, no justamente con una hoja, podemos utilizar otro elemento como para poder evaluar la pinza. Y aquella persona que tiene déficit a la hora de hacer la pinza o el agarre, va a tener lógicamente problemas a la hora de alimentarse, a la hora de cocinar, arreglarse o algunas otras tareas dentro de la casa. Y así también levantarse de una silla y sentarse, ¿sí? Lo que hacemos incluso como ejercicio, eso me va a determinar la fuerza que tienen los miembros inferiores, principalmente a nivel de la cadera y la rodilla. Y si tenemos un déficit en esta área, lógicamente es probable que tengamos problemas en la marcha y en el equilibrio. Y hay que tener en cuenta también que podría afectar el baño del aseo. Ponerse de puntas y repetir por lo menos 5 a 10 veces. Podemos evaluar la fuerza de miembros inferiores, principalmente a nivel del tríceps ural, la cadera y la rodilla. Y esto me va a determinar justamente si este paciente puede tener o no problemas del equilibrio. Y si hay un déficit, es casi seguro que va a tener problemas a la hora de hacer caminatas largas, de hacer ascensos, subir escaleras. Se le puede hacer un empuje external ligero, o sea, uno le avisa que va a hacer una prueba, así tomando todas las precauciones, le hace un empuje a nivel external, lo empuja un poquito, y podemos ver, por ejemplo, y determinar si tiene alteraciones del equilibrio, y si hay fuerza a nivel de las articulaciones y los músculos de miembro inferior, ¿sí? Si tenemos fuerza a nivel muscular en miembro inferior, mejor dicho. Otro que es un test que tiene nombre propio, que es Timid Step Up, o Go Test, que es levantarse de la silla. Le pedimos que no use los brazos, que camine 3 metros, que se dé vuelta y vuelva al asiento y se siente. Ahí podemos determinar fuerza de miembros inferiores y de tronco. Y eso se determina según la cantidad de segundos que realiza la orden. Si es menor a 20 segundos, hablamos de que existe una adecuada transferencia y que el equilibrio de la marcha son adecuadas. Y si es mayor a 30 segundos, hablamos de que es un paciente que posiblemente tenga riesgo a caídas y que tenga dependencia para ciertas actividades de la vida diaria. Esto no son determinantes, son test que me pueden ayudar a visualizar justamente ciertos déficits que después voy a tener que ir a evaluar de forma más minuciosa. Bien, ¿me siguen, chicos? Sí, profe. Bien, ahora vamos a hablar sobre el proceso. Hablamos del grupo rehabilitador, ahora vamos a hablar del proceso. La rehabilitación, como cualquier intervención, necesita un instrumento de evaluación que nos permita a nosotros poder cuantificar, poder medir
de una forma objetiva el grado de discapacidad que presenta un paciente, y así poder monitorizar los cambios que se producen en el tratamiento. O sea, siempre en nuestro proceso necesitamos algún tipo de herramienta que nosotros nos muestre de inicio, ¿sí?, cómo se encuentra nuestro paciente, poder establecer nuestros objetivos, ya sea a corto, mediano o largo plazo, y en base a eso poder volver a utilizarlo para poder medir o cuantificar cómo evolucionó ese paciente ya durante nuestro tratamiento, ¿sí? Una de las escalas más validadas y más actualizadas, ¿sí?, actualmente es esta, que es el índice de Bartel. Yo les voy a facilitar el material en PDF, ¿sí?, para que ustedes puedan utilizar ya este test. ¿Sí? Este test mide diferentes actividades, ¿sí?, y se le puntúa de acuerdo a lo que puede realizar el paciente. Y de acuerdo a ese puntaje posteriormente se suma, y así se puede determinar el nivel de dependencia que tiene el paciente de acuerdo al puntaje total. Existe el índice de Bartel, que tiene justamente varias actividades y varias puntuaciones, y otro índice de Bartel ya un poco más simplificado, modificado, simplificado, para poder realizarlo, digamos, más rápido y más fácil. Es un test muy sencillo de hacer, lo pueden realizar ustedes en varias sesiones, o bien solicitar al familiar o a la persona que le cuide que le ayude con alguna de las actividades que van a evaluar, ¿no? Este índice va a medir, voy a citar estas actividades: el comer, los traslados, traslado entre silla y cama y viceversa, el aseo personal, el uso del baño, ¿sí?, del inodoro principalmente, el baño y la ducha, el desplazamiento, subir y bajar escaleras, el control de esfínter, tanto en control de heces y control de orina. Y cada uno tiene puntuación. Por ejemplo, comer, les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos, chicos. Bien. Cada una de estas actividades otra vez tiene, ¿sí?, puntuación, ¿sí? Por ejemplo, si a la hora de alimentarse o comer, ¿sí?, el paciente es incapaz de hacerlo, va a llevar una puntuación 0. Si el paciente necesita ayuda, ¿sí?, por ejemplo, para cortar sus verduras, su carne, poder pasar la mermelada en el pan, usar los condimentos, entonces va a llevar una puntuación 5. Y si el paciente es independiente y come solo, va a llevar una puntuación 10, ¿sí? Entonces, cada punto va a tener una puntuación que se va a sumar al final. Se va a sumar al final y lo vamos a tener un cuadro donde están los resultados. Si mi resultado final es de 0 a 24, va a tener una dependencia total. Es un paciente frágil, un paciente que es dependiente y que vamos a tener que trabajar en distintas áreas, ¿sí? Bien, 25 a 49 tiene una dependencia severa, 50 a 74 una dependencia moderada, 75 a 90 una dependencia media, y 95 a 99 una dependencia mínima. ¿Sí me sigue? Esto que ven acá es el Bartel modificado o simplificado, en donde tenemos 5 actividades, ¿sí? Perdón, donde tenemos 5 columnas donde van las puntuaciones, y donde tenemos ya casi las mismas actividades que la anterior, ¿sí?, pero un poco más simplificadas. Aquí incluimos aseo personal, baño, ¿sí?, alimentación, uso del retrete o del inodoro, el subir a escaleras, el vestirse, el control de heces, orina, el desplazamiento, el uso de sillas de ruedas, el traslado de silla y cama. Si bien hay áreas por ahí que no cubre o es a grosso modo la evaluación,
me sirve como herramienta como para poder entender la dependencia que tiene mi paciente. Y posterior a eso, poder hacer una evaluación un poco más minuciosa como para discriminar las áreas que yo tengo que ir a trabajar, ¿sí? Pero me sirve por lo menos para hacer una evaluación al inicio de mi tratamiento, establecer el nivel de dependencia con el que voy a empezar con ese paciente y utilizarlo otra vez como elemento para medir, ¿sí?, la evolución de mi paciente en un tiempo después, una vez que ya hemos hecho un tiempo de rehabilitación. Bien, ¿me siguieron? ¿Entendieron? Me interesa que entiendan este test y que lo puedan aplicar. Y es más, para la siguiente clase que me puedan presentar sus experiencias con este test. ¿Sí se entendió? Profe, sí, yo quería hacer una apreciación sobre la aplicación del Bartel Sí. en mi experiencia en residencias. Ajá. El Bartel es, como usted dijo, una herramienta súper valiosa, ¿verdad? Para saber el estado previo, ¿verdad?, del paciente. Y con la dificultad que nos encontramos en nuestro equipo de trabajo, que ver un poco con, disculpen el fondo, niños en la casa. Entiendo. Compromiso profesional de todo el equipo. ¿En qué sentido, profe? Nosotros como rehabilitadores sabemos que los datos, ¿verdad?, cuando tomamos escalas o índices, ¿verdad?, tienen que ser los más veraces posibles. Y muchas veces al medir, por ejemplo, manejo de esfínteres, ¿verdad? Sí. Muchas veces vemos que el resto del equipo de salud por ahí utiliza de manera, o sea, fuera de indicación, por ejemplo, el uso de pañal. Y eso hace que los datos no sean tan fiables o que a la hora de tomar los test nos confundamos, ¿verdad? Si la persona realmente tiene problemas de manejo de esfínter, por ejemplo, micción, o tipo protocolarmente o para evitar más trabajo, digamos, de cuidados o de confort, se le pone el pañal al paciente sin que lo necesite realmente. Sí, también entiendo. eso se aplica, por ejemplo, en Bartel pregunta el tema de vestimenta, ¿verdad? Tal cual. Y muchas veces el personal de ayuda, ¿verdad?, para realizar esa tarea, le viste al adulto mayor, ¿verdad? En mi caso, al residente. Entonces, la persona ya está toda vestida y nosotros no podemos medir muchas veces qué capacidad tiene realmente el residente de vestirse solo, porque se obvia su participación muchas veces, ¿verdad? Y por eso digo, mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha empatía a la hora de tomar los tests, ¿verdad? O tomar escalas o índices, porque al no haber un compromiso de todo el equipo, se dificulta y pueden haber datos que no sean tan fidedignos, ¿verdad? Y erróneos y dar, digamos, falsos deterioros leves o falsos deterioros moderados. Un puntaje que no es real. Exactamente. Y bueno, solo eso. En el grupo está Gustavo, que estaba comentando que es licenciado en enfermería y estudiante de rehabilitación. Creo que él podría también, digamos, corroborar, ¿verdad?, lo que yo estoy mencionando, un poco desde su experiencia también, porque suele ser así, ¿verdad? Que a veces manejan justamente el cuerpo de enfermería, maneja una gran cantidad de pacientes y poco tiempo, ¿verdad? Entonces, esa superposición de tareas muchas veces hacen que como profesionales optemos por a veces los caminos más fáciles para el trabajo, pero en detrimento de la independencia y la funcionalidad del paciente. Eso nomás era un poco la apreciación y un poco lo peliagudo de esto, que tiene que ponernos en alerta siempre, ¿verdad? O sea, hasta dónde podemos investigar realmente, ¿verdad?, comprometidamente, cómo va la funcionalidad de esa persona
en estos aspectos. Sí, Gracias, Lisa. excelente, excelente. De hecho que esto es un aporte muy valioso en este punto, porque es algo que vamos a ver, ¿sí? O sea, justamente si bien es un instrumento de medida, como les decía, puede variar mucho dependiendo de cómo se tomen las medidas. Y uno de los puntos justamente es eso, en que si uno no lo pueda realizar directamente, porque generalmente el kinesiólogo no está muchas horas con el paciente, si no convive con el paciente de la misma manera, que sería, por ejemplo, el auxiliar, el cuidador, el familiar o el enfermero en caso de un servicio, a veces tiene que depender y recaudar los datos de esas personas que sí tienen, digamos, esa relación más cercana con el paciente. Y por ahí pueden variar. El asunto con estos pacientes que generalmente están dentro de una institución, y como decía la compañera, a veces el personal se ve sobrecargado. Entonces, a manera de alivianar el trabajo, ellos adelantan ciertas cosas. Por ejemplo, lo de la vestimenta es algo muy puntual, porque si bien el paciente puede ser independiente y realizar una vestimenta completa, es una persona lenta que necesita cuidado del paciente. Entonces, si le viste el ayudante, le viste el familiar, va a estar en 2 minutos vestidito, preparado para el desayuno o para la actividad que tenga que realizar. Si se viste él solo, le va a tomar 15 minutos. ¿Sí? Pero justamente la idea de este curso es entender que esos detalles tan minúsculos, tan pequeños, que a veces ni siquiera le prestamos atención, como el quitarle esa, esa posibilidad de que él realice solo una actividad, como ser la vestimenta, le va limitando y va deteriorando su funcionalidad, ¿verdad? Que lo vamos a hablar más adelante, pero que te agradezco mucho, Laura, porque fue un aporte súper importante. Bien. ¿Alguna pregunta sobre lo que es Bartel? Si alguien no lo conoce y quiere preguntar, porque mi idea es que lo puedan aplicar de la mejor manera posible y que vayamos hablando sobre por lo menos su experiencia durante el curso y así también otras herramientas que vayamos teniendo para justamente poder colaborarles para la hora de la utilización, que de hecho que lo vamos a ver en el práctico, pero ya como para hacer un poco una parte práctica, desde ya con sus pacientes, con lo que vayamos aprendiendo. Profe, Sí, Gus. referente a lo que estaba comentando Laura, Sí. y es exactamente como estaba diciendo ella. Y aparte la escasez personal, influye también alguna vez la infraestructura con la que cuenta el adulto mayor, ¿verdad? Sí, el servicio donde está o la casa. Sí. En mi caso, por ejemplo, tuve mucha experiencia en donde ellos tuvieron caídas, ¿verdad? Uh-huh. Porque no estaba nivelado, qué sé yo, el piso, el terreno. Y entonces, compañeros, incluyéndome a mí también, no era más fácil a nosotros colocarle en silla de ruedas, ¿verdad? Que Prohibirle que caminen, ¿verdad? De explicarle que era porque era peligroso. Lo que hablamos al principio, ¿verdad? De que dentro de los riesgos que tiene ese paciente para poder prevenir, tomamos de repente decisiones que le limitan. ¿Sí? Es lo que entiendo que nos queremos contar. Exactamente, bro. Y es así. Ahora, en mi caso personal, estamos por mudarnos en un complejo mucho más lindo, más confortable, y creo que ahí vamos a poder medir mejor los parámetros, ¿verdad? Y tenerles en mejores condiciones a nuestros adultos mayores. Y esto va a ser recién una vez que nos mudemos, y eso no sé si va a ser en este mes de noviembre o en enero. ¿En qué servicio están ustedes? O hay a modo de ampliar
Sí, yo estoy en el hogar Santo Domingo, que está casi enfrente de IPS Central. Y Ah, ya. el complejo Santo Domingo se está construyendo gracias a Coicara Ujú. detrás. Y es una infraestructura majestuosa y creo que ahí se va a tomar, ¿verdad?, muchos parámetros para poder tenerle mejor a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Qué bueno. Y a ver, contame un poquito más, porque yo no conozco sobre el hogar. ¿Es dependiente del Estado o es Sí, sí, de ¿sí? bienestar sociales, De de bienestar? bienestar. Entiendo. Perfecto. ¿Y tienen una población alta de pacientes ahí? Y ahora tenemos 48 adultos mayores por ahí, Mm. solo En- hombres. Solo varones. Ah, ok. Sí, y Ya, ahora nos vamos a fusionar con que es solo mujeres. entiendo. Y Y al ahí vamos complejo a nuevo tener, van a ir todos. sí, vamos a tener como 120 camas por ahí. Wow. Sí. Complejo bastante grande. Y ojalá que sí, ojalá que sea un complejo ya adaptado. ¿Alguien más que quiera aportarnos o contarnos algo? Porque este es el momento. Así Ahora mismo, podemos profe. hacer. Profe, yo te voy a dejar, profe. Sí, Gus, no hay Me voy a problema. retirar. Dale, Dale. Las gracias, clases van gracias. a quedar grabadas. Van a quedar Dale, grabadas, profe. que tranquilo. Dale. Si por ahí llama presencia, no, profe. No, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Dale, gracias. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo antes de continuar? Hola, profe, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, compañeros. Brian? Referente a la cuestión que estaba diciendo la compañera Lau y Gus también que nos deja nomás, que es muy importante por eso saber comprender el abordaje que nosotros tenemos, ¿verdad? Que como rehabilitadores somos facilitadores de las cosas y yo creo que entendiendo eso vamos a poder evitar esas cuestiones de poder limitarles nosotros a nuestros pacientes, porque a veces nuestros pacientes no expresan tanta discapacidad, pero somos nosotros que le damos mucha minusvalía a ellos y le vamos ayudando a que ellos se sientan discapacitados, ¿verdad? Y se vuelvan mucho más dependientes de nuestros pacientes, así como vos estabas diciendo. Entonces, en Así esas mismo. cuestiones también ayudar como un agente facilitador, no prohibirle a que caminen, sino ayudarle y mostrarle en cómo, enseñarles a cómo lo tienen que realizar para poder evitar ciertos eventos, ¿verdad?, que podrían ser dañinos para su salud. En el caso ese de las residencias, como estaba diciendo la compañera, es cierto. En mi experiencia es lo mismo, pero en mi caso, por ejemplo, tratamos siempre de englobar a los otros profesionales también. Ujú. Entonces, yo, por ejemplo, así como decir, no estoy mucho tiempo con ellos, entonces ese tema de vestir y de comer, que son actividades que ellos realizan más bien con los enfermeros o con los otros ayudantes técnicos, entonces ellos van viendo eso y también la observación que sirve demasiado, ¿verdad? Vos a veces cuando lo observas a tu paciente sabes de qué posiblemente pueda ser capaz y sabes de lo posiblemente incapaz que pueda ser, ¿verdad? Entonces, esas acotaciones nomás quería hacer referente a lo que estábamos conversando. Excelente, excelente. Bueno, me encanta este grupo porque veo que la mayoría ya tiene por lo menos una experiencia y los que no, por lo menos se van a enriquecer de la experiencia de los otros. Eh, Hay mucho déficit, por eso hablaba al principio que existen muchos factores determinantes. Y uno de ellos que le había remarcado era justamente el factor económico y social. El factor económico es algo limitante porque justamente depende de eso en que el paciente pueda acceder a ciertos niveles de atención o tratamiento, ¿no? Desde un nivel mínimo, ¿no?, hasta un nivel más confortable, donde haya un equipo ya multidisciplinario y se puedan ver todas estas dimensiones que es de las que vamos a ir hablando de a poco. Pero ese factor es un determinante prácticamente vital, porque a veces incluso a nosotros nos toca intervenir en una rehabilitación de un paciente que eh, se ve después interferido por ese factor. O sea, llega un momento en que la familia ya no puede costear los gastos de rehabilitación, entonces a veces eh, termina siendo, eh, digamos, eh,
se considera como no tan importante y entonces ya el paciente no accede a un tratamiento de rehabilitación. ¿Sí? Se le da lo básico, que sería el tratamiento médico, los cuidados básicos, o tienen la atención de algunas personas que están a su cuidado, pero que no tienen el conocimiento necesario como para poder brindarle al paciente estos puntos de los que le estamos hablando, justamente enfocarse en que pueda ser independiente, ayudarle a mantener su funcionalidad, y terminan limitándolo, aislándolo y volviéndole un paciente frágil, lastimosamente. Pero bueno, estas son nuestras realidades y para eso hacemos este tipo de cursos, como para formarnos y para poder tener las herramientas necesarias como para poder trabajar bien con nuestros pacientes y, por qué no, capacitar a otros colegas o a otro profesional que esté dentro del grupo, ¿verdad? Multidisciplinario. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Nadie? Bueno, continuamos un poquito más y después ya vamos a disfrutar de nuestro viernes. Muchos como yo trabajan mañana, así que todavía no es fin de semana. Bien, este es otro test que también les voy a facilitar, y este es un test que nos permite también determinar la independencia funcional del paciente. Tiene varias variables o varias mediciones. También se les puntúa de acuerdo a las categorías, ¿sí? Y evalúa principalmente dos áreas, que es el área cognitiva y el área motora. Eso lo vamos a hablar la próxima. Bien, entonces, como hablamos al principio sobre los instrumentos de evaluación, como en toda valoración geriátrica, se tienen que evaluar previamente y durante el proceso las otras dimensiones del anciano. Por ejemplo, para ello se tienen que utilizar otras escalas. Yo les voy a ir pasando eso en PDF en la plataforma, ¿sí? Algunas escalas que les nombro acá, como el Mini-Mental, ¿sí? Que evalúan más que nada valora otras dimensiones, como ser el área cognitiva, ¿sí? Para poder realizar, digamos, una valoración general del paciente en todas las dimensiones. Bien, esta es otra herramienta de evaluación, ¿sí? Es para poder evaluar la deambulación del paciente, la funcionalidad en la marcha principalmente, o cómo deambula el paciente, en donde tiene la puntuación de 0 a 5 y se evalúa la marcha, para poder también determinar y darle un puntaje y poder evaluar esa dimensión. ¿Cuáles son los niveles asistenciales en rehabilitación? Hablamos ya con los compañeros de los centros o los hogares de ancianos. Ese sería un medio o un nivel asistencial, pero existen otros. El tratamiento de rehabilitación puede hacerse en un medio hospitalario, por ejemplo, en un centro, en un hospital donde haya un área de geriatría, una unidad de geriatría de recuperación funcional, en aquellos pacientes que tuvieron, por ejemplo, un evento, una ACV, una fractura, que pasa después a unidades geriátricas para su recuperación funcional o su periodo de convalecencia, que puede ser de corta estancia o media estancia. También están las unidades de ictus, en aquellas personas que sufrieron ACV, unidades de ortogeriatría.
Existen, acá creo que no hay, los hospitales de día, de geriatría, que serían, que tienen una estancia temporal, se los lleva para que tengan una estancia un día, por ejemplo, una tarde, una mañana, en donde realizan también rehabilitación ambulatoria. Y el medio residencial, en el cual serían los hogares de ancianos, y el domicilio. O sea, en todos estos niveles nosotros podemos realizar la rehabilitación. Y obviamente van a cambiar tanto la infraestructura como los elementos que vayamos a tener, con los que vayamos a contar, dependiendo de la zona donde vamos a realizar la asistencia, el área o nivel donde vamos a realizar la asistencia. Bueno, la elección del nivel siempre va a depender del grado de discapacidad del paciente, de la intensidad de los cuidados médicos de enfermería que precise, de la capacidad de tolerar los tratamientos intensivos, del soporte social que tenga el paciente, de las preferencias del paciente y la familia, y de los recursos que disponga. De vuelta, hablamos de esto porque esto depende mucho a veces justamente el nivel de atención que reciba el paciente. ¿Cuáles son los medios terapéuticos en la rehabilitación? A la hora de comenzar un tratamiento, es importante que nosotros tengamos bien establecidos los objetivos planteados, ¿sí? O las metas que queremos alcanzar. Primero, tienen que ser individuales y realistas. Tenemos que saber con qué paciente estamos trabajando, evaluarlo de forma individual, ¿sí? No aplicar las típicas recetas de cocina en todos los pacientes. Recuerden que cada paciente es único. Y por otro lado, ser realista. Explicarle al paciente desde el principio cuál es nuestro rol y qué es lo que queremos lograr con él. ¿Para qué? Para que podamos obtener la confianza del paciente, ¿sí? Hablábamos de empatía en su momento, lograr que el paciente logre tener ser empáticos con nuestro paciente, ¿sí? Para que el paciente logre tener confianza, que es súper importante. Explicarle claramente esos objetivos y todos los métodos que vayamos a utilizar. Y como les dije al principio, tienen que ser realistas, porque a veces en la idea de ser optimista y sembrarle ese optimista al paciente, terminamos siendo poco realistas, ¿sí? Dándole esperanzas que posiblemente el paciente no alcance. Aquel paciente, por ejemplo, que ya no puede deambular solo, no va a alcanzar una marcha independiente, nosotros el primer día no podemos prometerle al paciente que va a poder salir de su casa, va a poder visitar a su gente y hacer las actividades que hacía 10 años antes cuando caminaba, ¿sí? Ser positivos, pero explicarle lo que vamos a lograr y los beneficios que va a tener durante el tratamiento, pero siempre siendo realistas, porque el paciente tiene expectativas. Estos pacientes son pacientes, como le dije, especiales, ¿sí? Porque la mayoría son pacientes que vivieron muchos más años que nosotros, ¿sí? Que algunos están muy bien desde el punto de vista cognitivo, entonces comprenden perfectamente qué es lo que pueden alcanzar y qué no. O si no, algunos tienen expectativas muy altas y al no alcanzarlas a corto plazo, se deprimen, caen en una depresión, ya no quieren colaborar, ¿sí? Y entonces eso va a truncar el proceso de rehabilitación. Es importante que tengan esto en cuenta. Las sesiones ideal que sean cortas y repetidas. Recuerden que de repente nos puede parecer a nosotros incluso que tengamos una rutina
constante, sin mucho cambio y que por ahí podría ser aburrido para el paciente. En el caso del paciente geriátrico es distinto, porque los pacientes, la mayoría de ellos, tienen, digamos, recuerdan muy poco, ¿sí? Entonces, las sesiones tienen que ser repetidas como para que ellos puedan captar y puedan entender cuáles son los ejercicios y repetirlos, ¿sí? Entonces, es importante que las órdenes sean claras, repetirles varias veces los mismos ejercicios, mostrarles los ejercicios. Quizás tengan que responder las mismas preguntas todas las sesiones que vayan, o inclusive en una misma sesión varias veces. Eso es normal en los adultos mayores. Es importante que entrenemos la paciencia con estos pacientes. Es importante realizar un adecuado control, ¿sí? Hay que saber cuál es el tratamiento médico que está recibiendo también, por ejemplo, principalmente los analgésicos que está recibiendo, ¿sí? Nosotros tenemos instrumentos también que le pueden ayudar con el dolor, entonces poder trabajar cuando se presente con alguna de nuestras herramientas, llámese aparatos de fisioterapia, como ultrasonido, electroanalgesia, ¿sí? Y evaluarlo en todo el proceso, ¿no? Es importante que entiendan que esto lo saben como profesionales. Nosotros en una sesión no vamos a poder evaluar todas las áreas de un paciente, ¿no? Entonces es importante que hagamos evaluaciones constantes y una vez que podamos tener, digamos, ya los datos precisos, hacer las reevaluaciones para ver cómo hemos avanzado en el tratamiento para poder fijarnos si logramos nuestros objetivos y establecer nosotros nuevos objetivos. ¿Cuáles son los medios terapéuticos de rehabilitación? Estos los conocemos, desde los ejercicios adaptados a nuestros pacientes de tercera edad, hasta la hidroterapia y la fisioterapia. Entonces tenemos la kinesioterapia, que nos basamos principalmente en el movimiento. Es importante que no caigamos también en solo tratamientos de fisioterapia. Eso suele pasar en los centros ambulatorios, en la que se termina trabajando de acuerdo al diagnóstico que tiene el paciente, solamente con aparatología. Recuerden que estos pacientes tienen déficit a nivel, déficit generales por el proceso de envejecimiento y tenemos que abordarlo de forma global. La hidroterapia, la hidrocinesiterapia, la termoterapia que la conocemos, crioterapia, todas estas son herramientas que nos facilitan el trabajo, ¿no? La fototerapia, la magnetoterapia, ondas de choque, electroterapia, entre otras. La terapia ocupacional ocupa un lugar importante en el proceso de rehabilitación. Es la intervención dirigida hacia la reeducación del paciente, para que éste pueda lograr ser independiente en las actividades de la vida diaria, que al final de cuentas es lo más importante para el paciente, que pueda ser independiente en las cosas básicas que hace en casa: vestirse, comer, asearse, poder ir al baño solo. Y a veces, justamente por estos aspectos socioeconómicos, no se puede acceder, y además de que en nuestro país no existen muchos profesionales en el área, y nos toca a nosotros como kinesiólogos o rehabilitadores ocupar este espacio, o sea, ocupar también este rol que es el de terapeuta ocupacional. O sea, pensar en la funcionalidad del paciente principalmente. Tenemos aditamientos, herramientas que nos pueden facilitar nuestro trabajo. Y esos son, por ejemplo, las órtesis y las prótesis. No sé si me están siguiendo, ya se durmieron, no escucho nada, voy a mirarles. ¿Me están siguiendo? ¿Me pueden comprender bien? ¿Sí? Sí, Bien. profe. Bueno, entonces tenemos ayudas.
ayudas o aditamientos, y estos serían, por ejemplo, las órtesis y prótesis. Es importante que sepamos que existe ahora una gran variedad de aditamientos que nos puedan facilitar a la hora de realizar la rehabilitación en estos pacientes, ¿sí? Recordando que las órtesis son dispositivos que modifican la estructura o la función del sistema neuromusculoesquelético. O sea, hablamos de órtesis cuando utilizamos un elemento que no reemplaza un segmento, ¿sí? Lo que hace es ayudar en la función de un segmento. Por ejemplo, sería un collarín, sería una faja, sería un corsé, sería un estabilizador de muñeca. Bien, y ahí tenemos las órtesis de miembro superior, de miembro inferior. En miembro superior, por ejemplo, en el caso de pacientes que tengan algún tipo de secuela neurológica, a veces necesitamos de estas férulas que nos ayuda a mantener una posición funcional del miembro afectado. Por ejemplo, la muñeca, que después de una ACV, cuando está en el estado de hipertonía, queda en flexión, entonces necesitamos mantener una posición funcional para poder realizar las actividades funcionales. Entonces necesitamos una férula, o sea, una órtesis que nos colabore con eso. Lo mismo para las férula o valvas, es lo mismo en el caso de un paciente también neurológico que tenga una posición equina por hipertonía, por hipertonía. Entonces se puede utilizar las férulas para poder mantener una posición funcional y poder rehabilitar la marcha, reeducar la marcha. Para aquellos que no tienen experiencia o conocimiento, les ejemplifico un poco. Las órtesis a nivel de columna, como les dije, los collarines cervicales o los corsets. En el caso de los adultos mayores se ven mucho las lesiones a nivel de columna, por ejemplo, las fracturas, aplastamiento, que requieren que el único tratamiento es una inmovilización con corset. Entonces, puede ser que necesite. Y luego las prótesis, con las que también nos vamos a encontrar que existen pacientes, por ejemplo, que tuvieron una fractura de cadera o que tienen una artrosis ya que provocó mucha degeneración y le lleva a un dolor crónico que limita la marcha. Entonces se decide un reemplazo, por ejemplo, en la cadera o en la rodilla. Entonces nos vamos a encontrar con pacientes que recibieron prótesis y nos va a tocar a nosotros hacer el trabajo de la rehabilitación. Entonces, para recordar que las prótesis tienen como funcionalidad, sí pueden tener una finalidad estética o funcional. Las que más vamos a ver nosotros son las funcionales. Por ejemplo, el miembro inferior, que serían las prótesis de cadera. Las de miembro inferior son las que más consiguen los objetivos, principalmente los funcionales. En extremidades superiores se ven menos, pero pueden encontrarlos. Generalmente las prótesis de miembro superior, de mano, en brazo, mano, pero son poco funcionales. Entonces a veces el paciente prefiere dejar de utilizarlo porque adquiere una funcionalidad mayor sin la prótesis. Bien, también, como les dije, es importante mencionar las ayudas técnicas, que son esos aditamientos que les comenté, que nos va a facilitar el trabajo de rehabilitación y que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes, ¿sí? De alguna manera nos sirve a nosotros para compensar alguna limitación o discapacidad que presenta el paciente, ¿sí? Así tenemos las ayudas técnicas para movilidad personal, para transferencias o traslados, y también que ayudan a la marcha. Desde los bastones simples, que tienen el mango en T, que son de aluminio, actualmente vienen livianos y fácil de manejar, ¿sí?
También existen los que son multipodales, o sea, tienen varias patas, como los trípodes o los cuadrípodes, que utilizan mucho los pacientes adultos mayores que tienen algún tipo de déficit de marcha. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque nosotros vamos a utilizar estas herramientas en nuestro proceso de rehabilitación y tenemos que conocer para poder utilizarlos de acuerdo a la etapa de rehabilitación que hagamos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que determinar si un paciente necesita algún tipo de ayuda técnica, por ejemplo, un bastón, otro auxiliar de marcha como el andador, de acuerdo a al deterioro funcional que presente el paciente. Justamente hablábamos de que tendremos que evaluar bien al paciente para poder facilitarle y permitirle independencia y no limitar, porque existen algunos pacientes que requieren de alguna ayuda técnica para desplazarse, pero que se hace una mala selección y lo que logramos es una limitación. Aquellos pacientes que requieren solamente un bastón, porque tienen ligeros problemas de equilibrio o debilidad muscular, y que le entregamos y le obligamos a utilizar un andador, donde le quitamos esa marcha que es funcional, donde ya le damos una marcha alterada por el auxiliar, entonces no estamos colaborando en su independencia, más bien estamos colaborando en su limitación. Es importante que conozcamos esto para poder seleccionar de forma adecuada e indicar de forma adecuada la ayuda técnica que necesitamos o que nuestro paciente necesita. Bien, y acá ven algunas imágenes de los diversos auxiliares que hay, desde auxiliares de marcha como el andador, ¿sí? El bastón. Los andadores vienen de diferentes maneras, vienen los andadores que son articulados, algunos vienen para realizar justamente una marcha fisiológica, o sea, una marcha cruzada. Eso también lo vamos a ver en el práctico, o bien con asientos y rueditas para que le permita al paciente movilizarse sin mucho esfuerzo, y que si llega un momento en que se cansa o se fatiga, pueda tomar descanso. Los bastones que tienen varios puntos de apoyo, hay los que vienen de 3 o 4, ¿sí? Y luego los más sofisticados como las sillas eléctricas. Bien, las ayudas técnicas también para la protección y el cuidado personal, y ahí sí tenemos los colchones, las almohadas antiescaras, ¿sí? Los asientos, los elevadores de inodoro que son importantes, por ejemplo en los pacientes que sufrieron una fractura de cadera y tienen reemplazo de cadera, las barras, los elevadores de inodoro que ya les nombré, y las ayudas técnicas para las actividades domésticas, por ejemplo las adaptaciones de cubiertos, vasos, platos. Así también van a ver, existen ayudas técnicas para mobiliario, comunicación, incluso ocio. Y acá de vuelta les dejo una imagen con una variedad que si ustedes googlean o buscan van a encontrar que existen muchísimas más variedades de aditamientos y que actualmente, por suerte, en el país, porque hace unos años atrás no teníamos esta variedad, ¿sí? O sea, no teníamos acceso a esta variedad de aditamientos. Ahora sí hay distintos lugares donde se comercializan este tipo de aditamientos que nos puedan facilitar nuestro trabajo. Bien, estos son algunos para las actividades de la vida diaria, para los que no conocen, por ejemplo, los realces de inodoro, ¿sí? con agarres, lo que le llamamos trono o silla higiénica, ¿ven? Y todos estos agarres, ¿sí? Que le facilitan al paciente, por ejemplo, la adaptación de un baño, que le facilitan a los pacientes de tercera edad a poder ser independiente durante el baño y el aseo. Bien. Estamos llegando a nuestro final, a nuestra hora. No quiero entrar con otro punto nuevo porque nos vamos a quedar por el camino. Quiero saber si tienen alguna pregunta, algo que compartir, algo
que se me pasó, quieran preguntar. Hola. Me parece que ya se fueron todos a dormir. ¿Están ahí? Sí, estamos, profe. Y prenden su camarita para poder tomar la foto. Así veo sus caras. No vamos a ver el fondo, no se preocupen. Profe, Sí, te quiero consultar algo. dígame. No sé si se me pasó, no escuché, no presté atención, pero no sé si llegaste a hablar sobre las famosas barandas, Las barras, las barras. sí, lo comenté hace rapidito, sí, las barras. ¿Y qué me querés contar sobre eso? Sí, sobre las barras. Sí, Yo en mi laburo al menos, ajá, yo veo mucho en las casas particulares, ¿sí? Los sí, pacientes que uno le trabaja a domicilio. Eso dependiendo mucho de los familiares. Hay así familiares que mismo. sí tienen la posibilidad de equipar, por ejemplo, el baño o el dormitorio de su paciente, Ujú. ¿sí? Yo veo mucho que muchos pacientes, una vez que se adaptan, se evitan muchos accidentes en el hogar con la ayuda de las barandas, De esos ¿sí? aditamentos. Sí, así Claro, mismo, ¿sí? así mismo. Generalmente nuestro trabajo, cuando, eso lo vamos a hablar más adelante también, pero nuestro trabajo cuando empezamos nuestro tratamiento, el primer día, la típica sesión de evaluación, o sea, normalmente yo trabajo así con mis pacientes. Ellos me contactan, me llaman o yo los veo en una estancia hospitalaria, por ejemplo, después de algún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, está el momento en que yo tengo que visitarlo en domicilio, porque la mayoría de mis pacientes, por ejemplo, son en domicilio, yo no estoy en ningún servicio exclusivamente de pacientes geriátricos, pero los visito a domicilio. Ese día, normalmente yo no solo evalúo mi paciente, sino evalúo el entorno de mi paciente. Entonces, por darles un ejemplo, si yo tengo que rehabilitar a un paciente que tuvo una fractura de cadera y ahí se le hizo un reemplazo total de cadera. Entonces, en el día de la visita en el hospital, yo le comento cómo va a ser su rehabilitación, ¿sí? Le doy las indicaciones previas sobre todo lo que no puede hacer, y luego la visita en domicilio. Durante la visita en domicilio, evalúo su entorno y voy ya sugiriendo los cambios que deben realizar en su entorno para facilitarle a este paciente ya su movilidad y darle de a poco independencia. O sea, que vuelva a sus actividades anteriores y justamente facilitarle eso, ¿sí? Que el paciente pueda, por ejemplo, el que tuvo un reemplazo de cadera, debe hacer una modificación en el baño, sí o sí, principalmente los realces de inodoro, que no solamente le va a evitar la luxación de la cadera, sino que esos pacientes que ya son añosos y sufren debilidades musculares y articulares, al tener ya un asiento elevado, hacen menos esfuerzo a la hora de levantarse. Entonces les facilita eso y además, como decís, previene un accidente en el baño, que es lo más común en pacientes de tercera edad. O sea, lo más frecuente en pacientes de tercera edad son los accidentes a la hora de levantarse de la cama o a la hora de ir al baño. Y después los siguientes son esas barras o agarres que se colocan en el baño para facilitar justamente que el paciente se pueda sujetar de algo fijo y pueda hacer menos esfuerzo a la hora de levantar. Los espacios, evitar las alfombras, evitar los desniveles, las escaleras. Algo habitual que nos vamos a encontrar es ese paciente de tercera edad que tiene su dormitorio en una segunda planta. Lo primero que ustedes tienen que sugerir
es que ya ese paciente, aunque recupere la funcionalidad anterior, debe mudarse a una planta baja. Los pacientes de tercera edad ya no tienen que estar en una segunda planta, menos en habitaciones que queden más arriba. Y así un montón de otras cosas que vamos a ir sugiriendo y vamos a ir modificando para evitar, evitar accidentes y para facilitarle también la deambulación e independencia al paciente. Bien. Está, profe. Dale. ¿Algo más que quieran comentar? Me gustan estos aportes porque nos ayudan a ampliar un poquito la clase, ¿verdad? De hecho, lo vamos a hablar más adelante, pero ya vamos como adelantando. Bien, ¿nada más? Bueno, ¿y qué tal si prenden sus camaritas y sacamos la foto para que puedan publicar en sus estados? Muy bien, profe. Sí, profe, ahora voy a quitar. Andrea, Gabriela, Leonardo. Prendan sus camaritas. Ahí está, ya estamos. A ver, Andrea y Leonardo no prenden. Bueno, la mejor sonrisa, un saludo para la foto. ¿Ya está, profe? Voy a quitar otro, profe, porque cerraron. Va a quitar otro. Pongan otra cara. Pongan la misma cara que cerró. Ahí quitó. Excelente. Excelente, este salió. Bueno chicos, les agradezco que hayan dedicado un viernes para capacitarse. Me gusta este grupo, espero que sigan aportando de esta manera. Espero que les haya parecido lindo este primer módulo, me van a tener que aguantar en los siguientes, así que si tienen algún tipo de sugerencia, serán bienvenidos. Lo del tema de la plataforma, la profe en el grupo les va a comentar, ¿sí? Ahí van a tener ya la grabación de esta clase y el material de esta clase. Así mismo es. Todas las clases, de hecho, que están grabadas y alzadas en la plataforma, si alguien no tiene su contraseña en usuario, me puede escribir al 0984-103-260 y les facilito. O cualquier consulta que tengan, anoten en el al chat. 0984-103-260 para cualquier consulta que tengan, a las órdenes. Y bueno, profe, muchísimas gracias. Estuvo interesante el curso y buen descanso para todos. Bueno, buen fin de semana, chicos. Un gusto. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.